Aleluya. Padre, te doy gracias y te doy gloria por permitirme venir una vez más a este lugar, Señor. A darte gracias, a darte gloria, Padre. Porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Y en esta hora te pido, Señor, que seas tú llegando a las vidas que tienen necesidad de escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú abras el entendimiento de todos aquellos que la van a escuchar, Padre. Muchas gracias, Padre. Solamente te pido también, como siempre, que solamente use mis labios y que tú digas la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a todos aquellos que escuchen esta palabra y que tu Espíritu Santo traiga convicción, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, te doy gloria, Padre. Aleluya. Gracias. Dios los bendiga a todos. Para mí es un placer una vez más transmitir desde este lugar, el 1463 de la calle Sherman Street, aquí en Hammond, Indiana. Le doy gracias a Dios por un día tan precioso como el de hoy que nos dio, ¿verdad? Que soleado, calientito y un día que yo lo gocé al máximo, ¿verdad? Pero espero que también ustedes, los que viven en este lugar, ¿verdad? Porque aquí pues tenemos climas extremos. Hace 2 noches estaba en la tarde ya casi queriendo caer nieve. Salían así como coquitos de nieves y empezó lloviendo y después se estaban haciendo coquitos y se puso frío, ¿verdad? Pero de 2 días aquí ya estamos, este día estuvo calientito y gracias a Dios por todos los climas. Hoy, como siempre, quiero compartir una palabra con ustedes, una palabra que yo en lo personal creo que es necesario y creo que todos los que predican la palabra creemos esto también. Pero algunas personas no creen esto. Yo he oído muchas personas que dicen no creer, pero se trata de si debemos congregarnos o no debemos congregarnos. Pero yo le puse así como título, ¿debemos congregarnos? Como una pregunta. Y yo creo que para todos los que somos cristianos, los que hemos recibido a Cristo, es importante congregarnos. Porque, como dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me he congregado por muchísimos años. Toda mi vida de cristiano, ya casi como 20 y tantos, ya cerca de los 30 años de haber conocido al Señor, todo el tiempo me he congregado. Y para mí ha sido de gran bendición, porque el congregarme me ha permitido aprender, ser enseñado en la palabra de Dios y con poder compartir con los hermanos, los pastores que he tenido y poder recibir ayuda también de parte de ellos y también poder ayudar. O sea que es bien necesario congregarse, porque ahí es donde nosotros encontramos la unidad del cuerpo, porque nosotros
somos un solo cuerpo. Aunque somos miles y millones de miembros, somos un solo cuerpo. Somos del cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos la unidad. Porque cuando nosotros nos congregamos, pasamos momentos en que vienen las pruebas, vienen los desánimos, vienen las enfermedades, vienen muchas cosas adversas a nuestra vida, ¿verdad? Y a nuestra familia también, personalmente y familiarmente. Y entonces en la iglesia nosotros encontramos el apoyo de los hermanos, de los pastores, el apoyo a veces financiero, a veces de una palabra, el apoyo de tiempo, ¿verdad? Porque a veces hermanos pasan tiempo con nosotros cuando nosotros necesitamos, ¿verdad? El tiempo, o cuando necesitamos ayuda. Ahí están los hermanos siempre. Y eso es algo muy bonito. Algo tan precioso que muchas familias no viven eso, ¿verdad? En mi caso yo no tengo ese problema, ¿verdad? Pero hay muchas familias que no pueden convivir con los mismos hermanos, con los tíos. No pueden convivir, ¿verdad? Por problemas que se vienen en las familias, ¿no? Pero yo le doy gracias a Dios que tengo una familia unida como mis hermanos y toda la familia que está cerca de mí. Pero en la iglesia a veces nosotros encontramos mucha gente, lo digo porque a mí me lo han dicho, que mucha gente han encontrado el apoyo que muchas veces no encuentran en la familia. Lo han encontrado en la iglesia. Porque nosotros estamos siendo administrados, enseñados a que debemos amarnos unos con los otros y que debemos soportarnos unos a otros. Eso lo aprende uno en la iglesia. Así que la gente que no se congrega no tienen crecimiento, no hay unidad en ellos ni con nadie, viven como llaneros solitarios. Y a eso no nos llamó el Señor, nos llamó a que seamos unidos y que crezcamos juntos, porque esa es la manera como el Señor dice que nos garantiza que vamos a poder nosotros caminar con Él y vamos a poder soportar todas las luchas, las pruebas, las cosas adversas que vengan a nuestra vida, las vamos a poder soportar en la iglesia junto con nuestros hermanos, recibiendo el apoyo de los hermanos, recibiendo el consejo de los pastores o de los hermanos líderes, de los que tienen más experiencia espiritual que uno. Uno recibe todo eso. Yo me siento muy agradecido porque en los momentos que he pasado problemas, cuando yo empezaba a crecer en las cosas del Señor, pues tenía muchos problemas como siempre, ¿verdad? Todos tenemos problemas, casi todo el tiempo tenemos problemas, seas cristiano o no seas cristiano, siempre tienes problemas. Pero cuando tú estás ya como hijo de Dios y te estás levantando en una iglesia, estás asistiendo, estás aprendiendo la palabra, y aquí en la iglesia aprende uno a convivir. Aquí nos enseñan el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos, y de esa manera nosotros podemos experimentar el amor de otros, de personas que nosotros no conocemos, inclusive personas que no son ni de nuestro país, pero que nos aman. Yo tengo hermanos de salvadoreños, guatemaltecos, puertorriqueños y ecuatorianos y guatemaltecos, ¿verdad? Y de varios países que he conocido yo, americanos aquí en la iglesia,
en el tiempo que yo llevo de congregarme, y yo me siento contento, ¿verdad? Porque en la mayoría de las veces nosotros, si a veces confrontamos un problema, nosotros recibimos el apoyo de las iglesias. En la iglesia, a veces de parte de la iglesia, a veces de parte de los hermanos. Pero nunca nos dejan solos. Yo sé que muchos hermanos que me pueden escuchar aquí, que ya son cristianos, que han estado congregándose por mucho tiempo, saben de esta comunión que hay nuestra en las iglesias, donde nosotros nos congregamos, donde nosotros tenemos a quién recurrir. A veces hay personas que están en este país que no tienen ningún familiar, pero nos tienen a nosotros como hermanos cristianos, y nosotros nos apoyamos, y nosotros les decimos: no se sienta sola, hermana, hermano, aquí estamos nosotros. Y nosotros le demostramos nuestro amor, ¿verdad? Con hechos. Y ellos se sienten bien. Pero hay gente que piensan que no deben congregarse, que ellos pueden sobrevivir solamente escuchando una prédica. Pero déjenme decirles que congregarse nos trae muchos beneficios. Muchos. Todo esto que yo les he estado hablando, lo alcanzamos a través de congregarnos. Alcanzamos la unidad, el convivio, el poder convivir y conocernos. Nosotros aquí convivimos con los hermanos, convivimos en sus casas de ellos, en nuestras casas, convivimos en la iglesia y llevamos una vida muy sociable y muy buena, ¿verdad? Donde el estrés se va. ¿Por qué? Porque hay un gozo en medio de nosotros, que el Señor lo produce, y a través del amor que Él pone en nuestros corazones, nosotros compartimos, nos amamos, nos queremos, nos ayudamos. O sea, encontramos el apoyo en una iglesia, en una congregación. No así si estamos solos. Cualquier cosa que venga, te derrumbas. Si tú no te congregas, te caes, porque no hay quien te dé la mano. Pero dentro de la iglesia a veces nosotros vemos que alguien está flaqueando, que lo vemos que está desanimado, y nos les acercamos y le preguntamos: hermano, ¿qué está pasando? Hermana, ¿qué está pasando? Díganos si podemos ayudarlo, podamos hacer algo por usted o por ustedes, si es una familia, ¿verdad? Y logramos a veces ayudar a personas, ¿verdad?, que necesitan el apoyo. Y de esa forma ellos pueden sobrevivir a un desánimo y se sienten mejor. Porque el amor que nos damos muchas veces es sincero, ¿verdad? Posiblemente haya gente que no tenga el amor de Dios todavía y no pueda dar ese amor, pero estamos aquí, nos reunimos para recibir ese amor, para poder aprender a amar a nuestros hermanos y amarnos a nosotros mismos, porque por ahí empezar a aprender a amarnos a nosotros mismos, y eso el Señor nos lo enseña a través de su palabra. Y cuando ya nosotros empezamos a amarnos a nosotros mismos, podemos darle a los demás el amor que Dios derrama en nuestros corazones. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si uno, casi por lo regular, nosotros venimos de hogares disfuncionales, donde no recibimos amor de nuestros padres. No recibimos muchas veces amor de la familia, de los hermanos, todo eso. Hablo en otras familias, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos todos nos amamos. Nos amamos y nos queremos y compartimos. O sea, esa parte yo le doy gracias a Dios porque no, pero dentro de la iglesia viene mucha gente que viene así, destrozada, porque vienen de hogares
disfuncionales en cuanto al amor. A mí me han dicho muchas personas, es que a mí nunca nadie me abrazó. A mí tampoco, yo creo que nadie nos abrazó cuando crecimos. ¿Por qué? Porque mi mamá murió cuando yo era muy joven, muy niño, y todos mis hermanos, algunos más pequeños. Entonces ya no pudimos tener el calor de la madre, nuestro padre tampoco. Y si ellos no nos amaron, no nos abrazaron, pues porque ellos tampoco tenían el amor. Entonces no podían darnos algo que no tenían ellos. Eso tenemos que entender nosotros y debemos perdonar a nuestros padres porque si ellos no nos abrazaron, porque nunca les enseñaron a ellos. Eso yo lo vine a aprender aquí dentro de la iglesia. Inclusive, mira, dentro de la iglesia a veces hay personas, ¿verdad?, de que no se dejan abrazar. Están a la defensiva. Y yo entiendo, porque nadie nos enseñó el amor. Nadie nos enseñó que nosotros nos podemos abrazar, los hombres. No precisamente quiere decir que somos de otro sexo opuesto, sino que nosotros nos podemos dar el amor que Dios nos da a nosotros. Yo abrazo a mis hermanos y les digo, recibe este abrazo de parte del Señor. Y muchos hermanos me abrazan y todo. Y así nos abrazamos. Porque nos damos ese amor que nosotros no teníamos, pero que ya lo recibimos en este lugar. Por eso es importante congregarse. Porque aquí aprende uno a amar. Casi todos los hogares, muy pocos son los que han sido amados o les han enseñado el amor. Son pocos, pero la mayoría venimos de familias disfuncionales que no se llevaban bien, no expresaban el amor, porque nunca recibieron amor. Entonces, aquí en la iglesia nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos. Miren qué importante es el congregarse, qué importante es, porque podemos recibir el amor y el apoyo de nuestros hermanos. Aquí nos animamos unos con otros, pero también nos servimos unos con otros. Nos servimos cuando algo pasa en nuestras vidas. A veces se nos descompone el carro y no podemos ir a la iglesia y le hablamos a un hermano. Hermano, puede venir por nosotros. Claro, ahí llego. Y viene y nos lleva a la iglesia. Y a muchos están esperando que se les descomponga el carro para no ir a la iglesia, pero cuando uno tiene hambre y sed, uno busca la forma cómo llegar a la iglesia. Aquí es donde nosotros aprendemos a tener hambre y sed del Señor en la iglesia. Porque en la iglesia se derrama el Espíritu Santo. Y nosotros somos beneficiados con el Espíritu Santo cuando se mueve dentro de una iglesia. Uno recibe ese gozo, recibe sanidad. Hay muchos beneficios que uno tiene. Aquí es donde el Señor envía bendición y vida eterna en la congregación. No en tu casa. Si te quedas en tu casa no recibes nada. Posiblemente escuchas la palabra, pero estás escuchando o estás viendo la tele y ni siquiera te concentras en la palabra. Solamente cuando uno se concentra en la palabra y escucha un mensaje y recibe una la palabra, el Señor viene a nosotros y nos llena. Yo no digo que no, el Señor llena a través de un mensaje, de escucharlo nada más. Yo he llorado con mensajes que he escuchado. Pero la bendición de estar en la iglesia es que aquí recibes el amor. Ese amor que nosotros anhelamos.
Todos cuando venimos a una iglesia venimos falto de amor. Y lo primero que uno recibe es el amor de la persona que nos recibe en la iglesia. Por eso es bien importante que la persona que reciba a uno en la iglesia sea una persona amable, una persona que sepa dar amor, simplemente al hablar, al recibirte. Porque eso cuenta mucho en una iglesia. A mí eso me tocó cuando fui la primera vez a la iglesia, la forma como me recibieron, cómo me abrazaron. Y así como a mí me impactó eso, hay muchos hermanos que me han platicado a mí, familias, que lo que más le impactó a ellos cuando llegaron la primera vez a la iglesia fue la forma como los recibieron, cómo los atendieron. Y eso deja mucho que desear en una iglesia. Eso hizo que yo fuera otra vez a la iglesia. Porque nunca me habían hecho sentir bien, pero en la iglesia me hicieron sentir bien. Miren qué bendición tiene el congregarse, hermano. Pero también qué importante es cómo reciba uno a las personas en la iglesia. Siempre en una iglesia tiene que buscarse una persona que sea amorosa y que pueda dar amor a la hora de recibir a las personas, que les pueda dar una palabra de aliento, una bienvenida. Amén, amén, ¿verdad? Eso es muy importante porque nosotros todos venimos faltos de amor. Aquí es donde el Señor nos llena y derrama su amor sobre nosotros. Entonces cuando tú vienes a la iglesia recibes el amor y puedes darle a los demás el amor. Eso nos hace ser diferentes cuando nosotros salimos. Cuando nosotros venimos todos bien recios. A veces no estamos acostumbrados a hablarle a la gente bien y somos ásperos para hablar. Muchos hermanos así llegan, recios para hablar y todo. Y cuando empiezan a recibir el amor, se hacen ellos también amorosos. Entonces ya cuando topan con una gente que conocieron antes de que ellos vinieran a la iglesia, ya notan el cambio en ellos, porque dicen, este era muy recio para hablar y este era muy agresivo, pero hoy ya su manera de ser es diferente. Oye, ¿qué te pasó? ¿Dónde fuiste? Es bien importante, hermano, amar, saber dar, y eso lo aprendemos aquí en la iglesia, hermano. No hay otro lugar donde te puedan enseñar a amar más que en la iglesia. Porque el amor de Dios es lo máximo. No tiene que ver con el amor de una pareja. El amor eros, que llaman, ese es el amor de una pareja, ¿verdad? Que uno siente con una muchacha o con la esposa y todo eso. Ni el amor fraternal como es con los padres, con los hermanos. Nada que ver. Aquí el amor de Dios es mucho mejor. El amor ágape le llaman. Ágape. Ese es el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que no busca lo suyo. Ese es el amor que no tiene envidia. Todo lo puede. Ese amor lo aprendemos aquí y lo llevamos a la práctica después de que lo aprendemos. Por eso dice, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna en este lugar. Porque si una persona no se congrega, no viene a la iglesia, nunca crece, siempre está raquítico, nunca se queda raquítico, pues. Se queda como una planta que la siembras y la regaste al principio y después la dejaste de regar y ya se queda bien triste, crece bien delgadita, no puede echar fruto por lo mismo de que no está fortalecida. Así somos nosotros como cristianos. Si nosotros nomás recibimos al Señor en nuestro corazón y decimos, Señor, te recibo en mi corazón,
perdóname. Y todo lo que uno dice, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente y que cree uno en Jesucristo, todo eso está bien. Es algo que tenemos que confesarlo porque así dice la palabra, ¿verdad? En el libro de Romanos 10, 8, 9, por ahí, 10, esos versículos, ¿verdad? Pero si nosotros nomás recibimos al Señor en la calle, por teléfono, o venimos a la iglesia y lo recibimos en la iglesia, pero ya no nos congregamos, pues nosotros nunca nos desarrollamos, porque eso nomás fue una semilla que nosotros recibimos. Cuando uno recibe al Señor, recibe una semilla en su corazón. Y esa semilla tiene que estarse regando para que pueda nacer. ¿Y dónde se riega? Se riega aquí en la iglesia. Alabando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor, recibiendo las bendiciones de Dios cuando Él se manifiesta y recibiendo la palabra, que es lo más importante, la palabra, porque esa es la que nos guía, para que nosotros no nos perdamos ni nos salgamos del camino. Es la palabra la que nos guía. Pero ¿dónde la aprendemos? Aquí, en la iglesia. Aquí nos las enseñan y nos las explican. Nosotros podemos leer la Biblia allá solos en la casa si dice que no necesitamos poder, pero no nos explican. No la entendemos. Aquí el Señor da la sabiduría al que predica y a algunos líderes para que sean parte del liderazgo para enseñar a otros de los que vengan, para que puedan entender la palabra. Y cuando tú recibes la palabra es como si recibieras, es como una planta que recibe agua. Esa semilla que se sembró, le estás echando agua y le estás echando agua hasta que el agua se tipifica la palabra. Hasta que esa palabra te hace brotar. No es que ya recibiste y yo dijiste ya, Señor, te recibo y... No, es un proceso. Y nosotros, el que predica y los hermanos líderes, tenemos la obligación de regar esas plantas que llegan, los que se congregan, de regarlas con la palabra, la palabra, la palabra. Aquí ir a sus casas y estar en comunión con ellos si ellos no pueden entender algo, explicárselo para que vayan creciendo, para que esa semilla nazca, brote. Y ya cuando esa semilla brota, se tiene que seguir regando. ¿Para qué? Para que vaya creciendo pero fuerte. Pero si llega a veces a ir un tiempo a la iglesia y nomás logra que nazca esa semilla, brota la semilla, pero se retira y empieza a crecer, pero débil, sin fuerzas, y ya van creciendo y nunca dan frutos. Y Dios nos ha llamado para que demos fruto, para eso nos llama, para que vengamos. Siembra la semilla en nosotros. Por eso dice que uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios a través de la palabra. Cuando alguien nos está hablando de la palabra, y aunque si ya nosotros ya recibimos al Señor, está regando nuestra semilla para que brote y después para que crezca. Pero aquí en la iglesia es donde más se riega la semilla. Aquí viene el Espíritu Santo y se mueve. Por eso dice en hebreo, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, o sea, el que nos promete la vida eterna, es fiel. Dice, y considerémonos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como yo le decía, ¿verdad? Que aquí nos estimulamos al amor nosotros y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos como muchos o como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuánto más en estos tiempos nosotros tenemos que congregarnos. El enemigo viene, nos ataca y quiere sacarnos de la iglesia, porque él no quiere que nos salvemos. Y a veces muchos caen en eso. No quieren, nunca se quieren congregar. O sea que una persona que recibió al Señor y nunca se congregó, ¿para dónde crees que va? No, no está en nada, no va a ningún lugar. Eso no lo ha hecho salvo. Por eso el Señor dice que nosotros debemos perseverar. Dice que el que perseverar hasta el último, ese será salvo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar edificándonos. Y lo que Dios quiere de nosotros es que demos frutos. Que así como alguien nos predicó a nosotros y nos trajo a los caminos del Señor, nosotros traigamos a otros también. Pero para que nosotros hagamos ese trabajo necesitamos edificarnos en la iglesia. Necesitamos aprender la palabra para poder dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Hoy en día podemos decir cuánto más cuando los tiempos son malos. Debemos nosotros de congregarnos. ¿Cuánto más? Mire, desde el Viejo Testamento el Señor llama a que se congreguen. En Deuteronomio 31, el versículo 12 dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades. Dice, para que oigan y aprendan y tomen y teman a Jehová. Esa es otra razón por la cual nosotros debemos congregarnos, porque debemos para oír la palabra y para que aprendamos, dice, pero para que temamos al Señor. Para que teman a Jehová nuestro Dios, dice, y cuiden de cumplir toda la palabra de esta ley. Aquí aprendemos y aprendemos a temerle al Señor. Nosotros aprendemos a temer al Señor cuando Él se manifiesta. Y esas manifestaciones se dan en la iglesia. De repente desciende el Espíritu Santo y sana a los sordos, sana a los... Yo he visto muchas sanidades, muchos milagros durante el tiempo que llevo congregándome. Y cuando uno ve esas cosas que son sobrenaturales de parte de Dios, uno teme. Teme porque uno ve la grandeza de Dios. Eso nos crea un temor para hacer lo bueno, para no incurrir en lo malo. Aquí aprendemos a temer al Señor. Con las manifestaciones del Señor sobrenaturales y a través de la palabra. Aprendemos a temer al Señor. Así que esa es la razón por la cual Dios quiere que nosotros nos congreguemos.
Mucha gente dice no, porque hay mucha gente que le tiene mucho amor al dinero. Por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia porque dicen es que la iglesia es puro dinero y dinero. Ahí le sacan el dinero a uno para todo. Eso es mentira del diablo. El diablo se encarga de decirle a la gente. Ustedes dirán, pero ¿cómo el diablo? No, el diablo usa gentes. Él es un espíritu, no puede hablar, pero usa personas para hablar. Personas que se prestan para... Y dicen, no vayas a la iglesia, mira, ahí nomás le sacan el dedo. Porque oyen a otros que hablan. Otros que sacan videos. No, el diablo no duerme. Él te pasa videos donde están hablándole a la gente, a ver, traigan el dinero y todo eso. Esas cosas se dan. Se dan dentro de las iglesias, se dan pues. No las podemos ignorar. Hay gente que son lobos vestidos de ovejas y que hacen todas esas cosas que no son de Dios, sino son del que a ellos les sirven, son del diablo. Pero como están disfrazados, te hablan con mucho amor, tienen mucha palabrería y aparte tú puedes ver que hacen cosas sobrenaturales y eso a ti te convence. Pero recordemos siempre que el enemigo es un imitador. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad? De cuando el Señor iba a sacar el pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y le dijo a Aarón que tirara su bastón y se hizo una culebra. Y eso iba a ser una seña para que Moisés mostrara el poder del Señor, para que le creyera al faraón. Pero ¿qué pasó? Que el faraón trajo a todos sus magos, a todos sus adivinos y todo, y también tiraron una vara y también se hizo culebra. Y eso quiere decir que el diablo es imitador de lo que hace el Señor, porque no podemos ignorar que el diablo tiene su poder. No tiene más poder que Dios, pero tiene poder. Por eso no podemos, ¿cómo dirán? Ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero siempre Dios tiene un poder sobrenatural mucho mayor que el que tiene Él. Porque si nosotros vemos esa parte, vemos que después la vara que tira Aarón se hace culebra y se come la culebra de aquello, del adivino, del mago. Solo para demostrarle a Faraón el poder que tiene Dios. Pero esas personas llegan a las iglesias también. Y esas personas le sacan el dinero a la gente. Entonces por esa parte es que mucha gente no quiere venir a la iglesia porque piensan que aquí nomás se les saca el dinero. Pero no se trata de eso, porque Dios no necesita el dinero de ustedes, de los que no se quieren congregar y de los que le tienen amor al dinero, de los que no quieren venir a conocer a Dios. Dios no necesita. Tú puedes congregarte sin querer ni un 5 a la iglesia. Pero la forma como nosotros recibimos nuestras bendiciones, nuestras finanzas, es a través del dar. Dando es como se recibe, dice el Señor. Pero estas personas que hacen, extorsionan a la iglesia, les quitan de a miles. Bueno, a mi gente que se me han acercado y me han dicho, es que a mí me robaron $40,000 y esto me robó. Porque el enemigo es astuto. Y con las pocas cosas que puede hacer sobrenaturales, atrae a la gente y crea temor en la gente. Pero el miedo
hacia alguien no es de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, no te crea ese temor. El temor de Dios es para que no hagas lo malo. Es para bien. Por eso nosotros necesitamos congregarnos. Porque donde dice, ¿cómo debemos congregarnos nosotros? Dice el Señor, porque donde dos o tres se congreguen en mi nombre, ahí estoy yo. La preparación, el crecimiento, lo puedes recibir solamente tú y otra persona y el que está enseñando. Donde dos o tres se congregan en su nombre, ahí estoy yo. Lo puedes recibir en una persona, en una iglesia donde tenga 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 miembros. Lo puedes recibir donde haya 50, 60, 20, 30. La Biblia no especifica que tiene que uno estar en una congregación bien grande para ser salvo. No, la salvación viene a través del conocimiento de la palabra. Si tú y otros están congregados con alguien, allí puedes recibir la palabra y allí puedes ser salvo. Solamente donde estén dos o tres, ahí. Pero es bueno, ¿verdad? Porque nosotros nos congregamos para alabar a Dios también. Esa es otra meta que tenemos. Dice el Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón, dice, con todo el corazón en la compañía y congregación de los santos. Es bonito alabar a Dios en la compañía y con más personas. Es hermoso. A eso nos reunimos nosotros, para alabar a Dios, para bendecir a Dios y para que el fuego del Señor descienda y nos llene. Porque cuando desciende el Señor y llena nuestras vidas, nos vamos, pero gozosos, esperando que venga el siguiente servicio para estar ahí otra vez. Este es como cuando nosotros comemos y nos levantamos ya llenos, con más fuerza para seguir haciendo las labores que estamos haciendo diario. Si estamos trabajando, después que salimos al lunch, a comer, regresamos al trabajo donde estamos haciendo, regresamos si estamos limpiando una huerta, una milpa, regresamos otra vez, ya comido, otra vez con fuerzas. Pero si no comemos, no podemos. Así que cuando nosotros no estamos recibiendo la comida espiritual, que es la palabra, no tenemos fuerzas. No tenemos fuerzas para decirle a alguien, Jesucristo te ama. Y hablarle del amor de Cristo, darle nuestro testimonio. Porque no tenemos fuerza, no tenemos la palabra. Porque necesitamos recibir para poder dar. Como al principio yo les decía, que si nosotros recibimos amor es cuando nosotros podemos dar amor. De otra manera no podemos. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos enseñar lo que nosotros no sabemos. Así que por eso es importante que nosotros aprendamos la palabra. Dice, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Nosotros nos congregamos como un solo cuerpo de Cristo para alabar y bendecir el nombre de Jehová.
Yo creo que todos los que se congregan y saben lo que es alabar al Señor en una congregación y cómo el Señor se manifiesta. Eso es algo grandioso. Dice, mientras extiendes tu mano, dice en Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando nosotros alabamos y bendecimos el nombre del Señor, se derrama el Espíritu Santo y experimentamos ese gozo que Él y esa fuerza que Él nos da cuando nosotros estamos y nos metemos al río del Espíritu Santo. Eso, cuando nos quedamos en la casa, no pasa eso. Eso el Señor lo manda en la congregación de los santos, dice. Por eso es que nosotros debemos congregarnos, ¿no? Para poder soportar toda, como le dijera, para poder soportar el peso que nos crea este mundo a través de las tentaciones o a través del dolor. En una iglesia nosotros podemos soportar mejor las cosas porque tenemos el apoyo y el respaldo de nuestros hermanos como un solo cuerpo. Pero muchas veces hay gente que no se congregan para bien, sino para mal. Y esto lo hizo notable Pablo en la iglesia de Corintios. Porque dice, pero al anunciaros esto, dice que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque hay gente que se congregan para ir a levantar calumnias dentro de las iglesias. Hay gente que se congregan para llevar cizaña, levantar falsos. Y eso no es bien visto por el Señor. Él quiere que nos levantemos y nos congreguemos para hacer lo bueno, para hacer todo lo que yo hablé en el principio. Para eso nosotros debemos congregarnos, no para hacer lo malo. Porque para hacer lo malo, pues, es mejor que se quede uno en la casa, ¿verdad? Para de que uno va a venir y a traer disensión en la iglesia, a traer división. Pues para eso no hemos sido llamados nosotros para dividir el pueblo, sino para ser de bendición y unir al pueblo. Así que esta es una de las razones por las cuales nosotros debemos congregarnos. Dios los bendiga y espero que esta palabra llegue a lo profundo de su corazón. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria porque tú eres precioso y maravilloso, mi Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede sembrada en todos los que escuchen esta palabra y que esta palabra traiga convicción, Padre, para todos aquellos que la escuchen y puedan ponerla por obra
Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que tú los ayudes a todos y nos ayudes a poder crecer, a poder, Señor, recibir tu palabra con amor, con gozo y a poder dar por gracia lo que por gracia recibimos, Padre. Muchas gracias, Señor. Te pido, Padre, también que hoy, una vez más, visites a cada uno de los que están enfermos, Señor. Posiblemente muchos no los conozco, pero tú conoces a todos aquellos que están enfermos, Padre. Los de tu pueblo, tus hijos, donde quiera que estén, Padre, visítalos. Aquellos que no te conocen también, Padre. Visítalos, Señor, y sálvalos. Permite, Padre, que esta enfermedad que esté pasando sea para beneficio, para que haya un arrepentimiento. Así como lo hiciste conmigo, Padre, puedes hacerlo con todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Así también te pido por los que están pasando por una enfermedad que no tiene cura, Señor. Que tú sigas haciendo milagros y sigas alcanzando las vidas, Padre. Señor, mira a aquellos que están esperando un milagro tuyo. Ayúdalos, Padre. Sálvalos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el próximo domingo, si así Dios lo permite. Aleluya.